La cuenca es una unidad geográfica e hidrológica formada por un río principal y todas sus corrientes asociadas hasta su desembocadura en el mar o en un lago. Una cuenca es importante porque es el territorio que determina la disponibilidad de agua en calidad y cantidad. Estas características las determina el mal o buen uso que las poblaciones humanas les den. Se estima que al menos el 90% de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos de Guatemala se encuentran contaminados o en procesos de contaminación. Esto se debe principalmente a que los bosques donde se recarga el agua o donde transita el agua no tienen mecanismos exitosos de conservación ni de protección. Y además de esto también no existen mecanismos para sanear el agua del país. Recibimos el agua limpia día con día quienes tenemos agua en nuestras casas, pero la devolvemos contaminada a la naturaleza. Y esto se incrementa en la época seca. ¿Por qué? Porque en la época seca, aunque los ríos ya no están recargando de agua de lluvia, nosotros seguimos teniendo agua para nuestro uso diario y la estamos devolviendo al agua contaminada. De las 38 cuencas hidrográficas que tiene Guatemala, una de las cuencas que más contaminación presenta es la cuenca del río Motagua, en donde se concentra el 27% de la población del territorio guatemalteco y abarca parcialmente 10 y totalmente 3 departamentos de Guatemala. En total, la cuenca del río Motagua recorre 472 kilómetros hasta llegar a su desembocadura en el Océano Atlántico. En ella se pueden encontrar 12 de las 14 zonas de vida de Guatemala y se estima que existe un aproximado de 3.000 corrientes dentro de la cuenca, lo cual significa que esta cuenca tiene una gran capacidad de drenaje. Los primeros 100 kilómetros de la cuenca del río Motagua aún se encuentran relativamente con poca contaminación y las poblaciones asentadas en esta parte de la cuenca aún disfrutan de sus beneficios. Sin embargo, el río Motagua capta las aguas negras de todos los poblados asentados dentro de ella, incluyendo las de la parte norte de la ciudad de Guatemala. Por otro lado, la mayor parte de desechos sólidos que transporta el río Motagua proviene del relleno sanitario de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Este relleno sanitario se encuentra en el nacimiento del río Chinautla. A pesar de que al relleno sanitario se le brinda tratamiento para la descomposición de la basura, la erosión causada durante la época de lluvia transporta grandes cantidades de desechos sólidos que contaminan al río Chinautla. Es realmente indignante observar que a 13 kilómetros del centro de la ciudad de Guatemala, la población Pocomam de Santa Cruz Chinautla se ve obligada a convivir con la basura y las aguas negras que genera la ciudad. Esta contaminación recorre todo el centro de la comunidad, dejando depositada en sus riberas grandes cantidades de basura y malos olores. La población de Santa Cruz Chinautla ha realizado por más de 11 años varias gestiones ante las diferentes municipalidades, el gobierno central e instituciones de defensa de derechos humanos para encontrarle solución a este problema. Sin embargo, sus demandas aún no han sido atendidas. Las aguas contaminadas del río Chinautla continúan su recorrido hasta unirse con el río Las Vacas y luego se mezclan con el río Motagua. A partir de este punto, el río Motagua recorre aproximadamente 300 kilómetros y la mayoría de poblaciones que están asentadas en este trayecto contribuyen en la contaminación también mediante el aporte de desechos sólidos y líquidos que son descargadas a las quebradas o barrancos que se encuentran alrededor de sus comunidades, que son parte del sistema natural de drenaje del río Motagua. Otras actividades que aportan contaminación se encuentran relacionadas con la agroindustria, la ganadería extensiva, la minería y las industrias asentadas a las orillas del río Motagua. Todos estos desechos sólidos y líquidos son transportados por el río hasta desembocar en el Océano Atlántico, en donde queda depositada en la costa de Guatemala y Honduras toda la contaminación. El agua que desemboca del río Motagua
es el mayor foco de contaminación del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo arrecife más importante del mundo. Después de 10 años de estar recibiendo constantemente basura en sus playas turísticas, el gobierno de Honduras le solicitó al gobierno de Guatemala tomar acciones para controlar la contaminación o, de lo contrario, presentarían una demanda internacional. Las medidas adoptadas por el gobierno de Guatemala consistieron en la colocación de biobardas para detener la basura flotando, la recolección de basura en la parte costera de Guatemala que colinda con Honduras y la construcción de un centro de acopio de plásticos en la última comunidad cercana a la desembocadura del río Motagua. Sin embargo, estas medidas son cosméticas y no para atacar la raíz del problema. Nosotros, cuando hicimos el recorrido dentro del río Motagua, nos comentaban los comunitarios donde se habían instalado biobardas que estas se habían ido con las crecidas del río en la época de lluvia. O sea, se convirtieron en otra basura más que transportó el río Motagua, y también ellos nos hacían los comentarios de que miraban de que solo lo que flotaba se quedaba retenido en las biobardas, y muchos materiales que no flotan y que iban en el fondo, en las partes más profundas del río, continuaban su camino hasta el mar. Mantener agua de calidad y en cantidad en un ambiente sano que esté disponible para la población guatemalteca no ha sido ni es prioridad para quienes gobiernan el país. Con esta indiferencia se está aportando para la construcción de nuevos conflictos que, de no ser prevenidos en la actualidad, serán motivo para el incremento de la violencia y la pobreza en Guatemala. Continuar con el proceso de destrucción y contaminación de la cuenca del río Motagua tendrá como resultado la reducción de las oportunidades productivas de la tierra y el poner en riesgo el derecho a la vida de todas las personas que interactúan con el río Motagua.